puesto otro fiscal, por lo menos para disimular que es una persecución, está bien. Aunque sea para eso, hubieran puesto otro fiscal. Hoy, con las redes sociales y con todo lo que se conoce, por mucha reserva que ustedes pongan en los procesos, siempre nos vamos a dar cuenta. Siempre nos vamos a dar cuenta. Entonces, dice uno, el muchacho se gradúa en el 2019, trabaja en la fiscalía, tiene derecho a trabajar ahí como profesional, pero por lo menos, cúbranse las espaldas, fiscales. Usted, fiscal general, no sean tan corruptos, hombre. No sean tan corruptos. Ustedes tienen que pongan otro, no tanto así, pero vea cómo es lo difícil de todo esto. Vea cómo es lo difícil. Aquí hay algo que hay otras cosas, pero tampoco nos vamos a tardar tanto. Tenemos una hora de estar acá. Y no hay otras cosas que hablar. Vea. Aquí hablan del equipo de seguridad. Infobae habla del equipo de seguridad o del gabinete de Nayib Bukele. Cuando Bukele llega, dice, el oscuro gabinete de seguridad de Nayib Bukele, plagado de denuncias de corrupción, tortura y lavado de dinero. Bueno, te hacen una sola recogida. Bueno, ahí están los que subieron al helicóptero. Hacen una sola recogida y pues todo queda, pueblo. Todo queda. Yo me comprometo a traerle para más tarde. ¿Cómo va a ser tanta babosada más tarde? Yo tengo un documento que se lo voy a mostrar más tarde, pero aquí Infobae saca algo. El fiscal que torturó y hoy no investiga. La Fiscalía General de la República, y hace un solo recorrido aquí, en la mesa del presidente, también reunido Rodolfo Delgado, fiscal general, impuesto por los diputados del oficialismo desde el 1 de mayo del 2021. La hoja de vida de Delgado también es amplia. En el 2003 y 2007, investigaciones de la PDDH, de la Procuraduría de Derechos Humanos, lo ubicaron como parte de un grupo de fiscales que había hecho de la tortura de reos un mecanismo usual para extraer confesiones de reos. Infobae reveló también que Delgado fue en el 2019 empleado de Alba Petróleos, es decir, había sido apoderado de José Luis Merino. Si vamos a tirar un consorcio, dice, de empresas alimentado por el petróleo venezolano que ha sido investigado en Estados Unidos y El Salvador y Venezuela por lavado de dinero, Nayib Bukele recibió al menos 1.1 billones de préstamos de Alba Petróleos, por lo que el nombre del presidente estaba en las investigaciones al consorcio, pero al llegar Delgado se encargó de que todo se quedara enterrado, es decir, que toda la investigación que había de lavado de dinero, de unos 400 millones que hay por ahí, y otros 1,000 millones que también relacionan a Bukele y a Merino, eso quedó guardado. ¿Por qué? Porque el fiscal general de la República, hay que decirlo también, el fiscal general de la República, a la fiscalía llegó Delgado. ¿De dónde venía Delgado? Antes, 2019, empleado de Alba Petróleos, y cuando llega ahí, en serio, ¿usted cree que José Luis Merino va a tener de su abogado, a una persona que no sea de confianza? Y el fiscal Delgado fue apoderado de José Luis Merino y lo metieron en la Fiscalía General de la República. Si vamos a criticar, como tenemos derecho de criticarlo, y hay un clarísimo conflicto de interés acá, hay un conflicto de interés acá enorme. El conflicto de interés del fiscal auxiliar que tiene el caso de Ruth Eleonora, hijo del general, empleado de Bukele. El general es empleado de Bukele. El fiscal general Rodolfo Delgado, empleado de José Luis Merino. Oiga, con todo respeto, con lo que nosotros de alguna manera hemos venido atando en esto, después le voy a dar una conclusión. O sea, digamos todo. No, me pueden decir a mí que son películas o novelas urbanas. Es una puta corrupción. ¿Usted cree que José Luis Merino va a tener de empleado a cualquier cabrón? Si acababa de ser empleado de él y el 2021 llega de fiscal, ¿no será el fiscal general cuota de Merino? No será el fiscal general cuota de Merino. Si ha trabajado para él y recibió salario de ahí, de José Luis Merino. No estaba de choto. Si, está bien, fijémonos, si está bien, está bien. Fijémonos en el hijo del general. Conflicto de intereses, corrupción. O sea, ¿quiénes tienen procesado a Ruth Eleonora? Un empleado de Merino o ex empleado de Merino, José Luis Merino, y un hijo del general empleado de Bukele. O sea, o sea, pa' madre pueblo, mire, mámese los dedos, pero échele miel, échele chantilly, échele jalea a los dedos, pues por lo menos chúpese los dedos, pero que no nos den paja, hombre. Pero que no nos den paja, que nos digan lo que sea, que nos digan lo que sea. Mire, vea, el colatino, yo le dije a usted, ni siquiera me lo saqué yo,
sino que a esta señora la tenían perfilada como presidenciable. La tenían perfilada como presidenciable, fíjese bien. Uno, en las redes queda todo. Colatino, no va a decir que Colatino es un diario de la derecha o que habla de la derecha. No, Colatino es un diario vinculado a la izquierda. Francisco Valencia, un periodista vinculado a la izquierda. ¿Qué decía Colatino? De un montón de cosas. Aquí se lo voy a poner, mire. Aquí se lo voy a poner. Y lo vamos a leer. O sea, no me va a decir usted, César, es que Colatino es oligárquico. No me va a decir eso también. Mire, este es Colatino. Vamos a irnos ahí arriba para que usted vea la fecha y vea de dónde viene todo este chunche. Ahí está. Colatino, página de inicio. Mire, las elecciones presidenciales 2024. Requiem, es como decir, se petateó el frente. Las elecciones presidenciales del 2024. ¿De cuándo es la fe? ¿Cuándo? 17 de mayo 2023. La reelección presidencial más allá de evitarle la cárcel a Bukele. Pero yo, como me rebusco con exacto, no se lo voy a leer toda la información, pero le voy a leer lo que a usted le corresponde, lo que usted quiere saber. ¿Cuáles son los vínculos? Otra vez, allá venimos de un fiscal general que fue empleado de Bukele, perdón, empleado de Merino, y digo, con todo lo que está. Después, el fiscal que anda topando a Ruth es hijo de un empleado de Bukele. Es decir, el fiscal general es el jefe del fiscal auxiliar, porque espero que me esté dando a entender. Entre Merino y Bukele tienen doblada a Ruth Eleonora, pero leamos esto de aquella época. Yo me acordaba de algo que había leído. La reelección de Bukele y la participación del FMLN en las presidenciales acabará con lo poco que queda del partido, del FMLN. Sin un segundo mandato, Bukele y varios de sus funcionarios y familiares, como hemos sostenido antes, serían juzgados por delitos cometidos en el gobierno: corrupción, saqueo de las finanzas públicas, malversación de dinero público, lavado de dinero y activos, protección a la harina blanca, excesos autoritarios como la ocupación militar del Palacio Legislativo, graves violaciones a los derechos humanos como las ocurridas en el régimen de excepción, violaciones al Estado de Derecho, autorización y empleo de agentes del Estado para llevar a cabo ejecuciones sumarias, sicariato de la policía y el ejército, persecución política y acusaciones penales infundadas contra la oposición y las organizaciones populares, persecución de la prensa no oficialista, fraude constitucional, como el expresado en la búsqueda de la reelección inmediata, entre otros. Este es sin duda el interés primordial en seguir al frente del Ejecutivo después del 1 de junio del 2024, protegerse frente a una eventual acusación. Sin embargo, vinculado a este objetivo está además la necesidad que tiene Bukele de anular a la oposición y sepultar definitivamente el FMLN. Estoy leyendo lo que dice Colatino aquel mayo del 23. La participación del FMLN en las próximas elecciones, es decir, las presidenciales del 24, con candidato propio se traducirá en su muerte civil y política. El candidato que lleve el FMLN será el que enterrará definitivamente la única opción de izquierda que existe en la actualidad. Esperaríamos estar equivocados con este probable escenario postelectoral, dice Colatino, pero todo indica que ese es el camino que ha diseñado el mismo José Luis Merino, quien desde la sombra dirige y controla la actual comisión política del FMLN, cuando lo dirigía Óscar Ortiz, obviamente. Desde el fallecimiento de Shafiq Handal, José Luis Merino toma las riendas del partido y, sin ser el secretario general, pasa a controlar las finanzas, la estructura de organización y educación y las relaciones internacionales del FMLN. Es decir, bajo su control no solo está el combustible que hace funcionar la maquinaria partidaria, también dirige la organización y educación de los cuadros dirigenciales, el reclutamiento de militantes y los apoyos de gobiernos y partidos de izquierda en el exterior. Como dijimos, sin ser el secretario o coordinador general del FMLN, Merino se ha convertido en unos años en el hombre fuerte del partido. Los dirigentes que obedecen a Merino, muchos de ellos testaferros en las empresas del Grupo Alba, son los que controlan las relaciones del FMLN con gobiernos y partidos de izquierda de todo el mundo, sobre todo con Cuba y Venezuela, este último proveedor de los recursos financieros derivados de la comercialización del petróleo. El proyecto de convertir al FMLN en una maquinaria electoral que asegure el enriquecimiento de sus dirigentes a costa del Estado viene desde que el FMLN gana las elecciones presidenciales por primera vez en el 2009. Lo dice el Colatino, cuyo periodista principal es Francisco Valencia. Dirigentes como José Luis Merino y algunos otros del Partido Comunista ven desde entonces el control del Ejecutivo como la oportunidad para convertir al FMLN en un partido empresa. Hace unos meses el expresidente Funes revelaba, estaba vivo Funes todavía,
revelaba en un artículo publicado por el diario Colatino que al inicio de su gobierno había recibido un mensaje de José Luis Merino y el empresario Enrique Raiz de que había llegado el momento de que el FMLN algunos empresarios aliados al Grupo Alba comenzaran a utilizar las riendas del Estado para enriquecerse con los negocios públicos, así como en el pasado lo había hecho la oligarquía vinculada a Arena. La negativa de Funes a esta solicitud le llevó a Merino a plantearse una estrategia alternativa que le permitiera desde el Poder Ejecutivo o desde el Poder del Estado ampliar los negocios de la empresa del Grupo Alba Petróleos, de empresarios aliados como Enrique Raiz. El clan familiar, liderado por don Armando Bukele, padre de Nayib Bukele, había comenzado a construir una estrategia de escalamiento político para que su grupo familiar pudiera llegar a la presidencia de la República desde una plataforma de izquierda como el FMLN. En el 2012, cuando Bukele gana la alcaldía de Nuevo Cuscatlán, su familia establece algunas alianzas empresariales con José Luis Merino a través del financiamiento de las empresas del clan familiar por parte de Alba Petróleos. De esta forma, la familia Bukele y algunos empresarios cercanos al entorno familiar como los Sanlíquer, Pablo, Salvador y Federico, quienes luego fueron funcionarios del gobierno de Bukele, participaron de un esquema de financiamiento y lavado de dinero de las empresas Alba, por el cual este grupo empresarial está aún siendo investigado por el Departamento del Tesoro y de Justicia de Estados Unidos, incluso por el gobierno de Nicolás Maduro. Si se calcula en más de $1,000 millones la suma de dinero que han lavado por este grupo empresarial vinculado a la comercialización de petróleo, ¿cuál grupo? Alba Petróleo, donde está relacionado Bukele y José Luis Merino, y otros negocios en las áreas de bienes raíces, producción e importación de alimentos, construcción, energía, finanzas, aviación comercial, entre otros negocios, algunos de los cuales han sido realizados en paraísos fiscales a través de sociedades fantasmas dirigidas por testaferros de José Luis Merino. Es decir, paraísos fiscales del capitalismo, ¿verdad? Pero como odio el capitalismo, dicen los zurditos. Ay, Dios mío. Sobre este tema se puede consultar investigaciones periodísticas del Faro, Revista Factum, Infobae, CBI, Consultan o bien investigaciones de la DEA, FBI o el Departamento del Tesoro. Dirá el chino, vayan a la fiscalía. El ascenso político de Nayib Bukele y el surgimiento de una nueva fuerza partidaria con nuevas ideas, la que ha ido ganando espacio y terreno desplazando a partidos tradicionales como Arena y el FMLN, han hecho posible la concreción de los planes políticos y económicos de Merino, así como del clan familiar de Bukele. Es decir, que según dice Francisco Valencia o dice Colatino, Merino sale ganando con el desplazamiento que hacen de Arena y el Frente. Se lo vuelvo a leer. El ascenso político de Bukele y el surgimiento de una nueva fuerza partidaria, nuevas ideas, la cual ha ido ganando espacio y terreno, desplazando partidos tradicionales como Arena y el FMLN, han hecho posible la concreción de los planes políticos y económicos de Merino, así como del clan familiar Bukele y de los empresarios aliados al clan. La llegada de Nayib Bukele a la presidencia se ha traducido en el inicio de nuevos procesos de acumulación de capital, similares a los emprendidos a través de la historia por grupos oligárquicos del país después de la fundación de la República allá por el siglo XIX. Nada más parecido a la repartición de tierras que supuso el proceso de extinción de ejidos y tierras comunales de la segunda mitad del siglo XIX que la adquisición de bienes públicos. Bueno, ahí está. Bueno, Bukele y Merino, en alianza con la oligarquía tradicional salvadoreña y el capital financiero sionista procedente de Estados Unidos, han construido las bases para la ampliación y consolidación de este modelo de dominación en el país, del cual el clan familiar empresarial de los Bukele y sus asociados intentan formar parte. En ese esquema de dominación, el FMLN histórico, en tanto fuerza antioligárquica de izquierda, no solo sale sobrando, sino que es un obstáculo para los planes de Bukele, para la oligarquía tradicional, para los Estados Unidos y para el mismo José Luis Merino. El FMLN debe desaparecer de la escena política, al menos como fuerza partidaria con incidencia en el Estado. Debe ser reducido a su máxima expresión o literalmente sepultado. Las elecciones presidenciales del 24 contribuirán a ese propósito y eso lo sabe muy bien Merino, aliado de Bukele desde el 2012. El primer golpe a su fortaleza partidaria fueron las elecciones de 2019. Bueno, habla de Hugo Martínez. O sea, no me vaya a decir usted, quitemos esto de Colatino, no me vaya a decir usted que lo que hace Colatino es de derecha. O sea, no me va a decir eso también. ¿Por qué le retrotraigo todo esto de por allá? Ya hemos dicho nosotros largo y tendido que la candidatura de Bukele al interior del FMLN es apoyada por Enrique Raiz y por José Luis Merino.
Y que en el otro lado hemos hablado nosotros de cómo salió la candidatura también de Carlos Calleja. Eso usted ya lo sabe. La pregunta es, y el tema que nos convoca y estamos acá es, no tendrá que ver José Luis Merino y Nayib Bukele en la sacada. Fíjate bien lo que le voy a decir. Ya lo hemos tocado aquí, ese tema lo tocamos nosotros. Dijimos un día, el gobierno tiene perfilada o tenía perfilada a Ruth Eleonora López como una persona que le podía hacer sombra en futuras contiendas electorales a la dictadura de Bukele. Nosotros no la teníamos, por lo menos yo no pensaba en ella, pero la dictadura la tenía perfilada. Hablamos aquí cómo se pinta los labios, hablamos aquí nosotros de la parte fuerte, el mejor perfil que ella tiene para tomarse fotos, hablamos de muchas cosas. Hablamos de muchas cosas. Yo le traje ese video. Yo hice esa transmisión y le dije, mire, por esto y esto han capturado a Ruth. Ruth Eleonora López está detenida. Ella no sabe que estaba perfilada. La pregunta de todo esto es, si José Luis Merino era el jefe de Rodolfo Delgado en Alba Petróleos y Rodolfo Delgado en el 29, en el 19 empieza la relación de Merino con Rodolfo Delgado. En el 21 llega Rodolfo Delgado a la fiscalía. O sea, había 2 años de relación, del 19 hasta el 21, digámoslo así. Era empleado cuando llega a ser fiscal, empleado de Merino, el fiscal general de la República. Ese mismo, bueno, no nos metamos en otro rollo, quedémonos con no le voy a hacer una mezcolanza. Fiscal general de la República, empleado de Merino, llega en el 2021. En el 19 empezó la relación con Merino. Estoy siendo reiterativo porque quiero plantear bien el escenario. 19, empleado de Merino. En el 21 llega de fiscal general. Con todo respeto, con lo mal pensado que soy yo y con lo mal pensado que es usted, no será el fiscal general una cuota de José Luis Merino. Seguramente y sí. Pero ya va a salir la izquierda y va a decir, César quiere destruir al frente. No, yo no quiero destruir al frente. Yo quiero destruir o por lo menos no destruir la corrupción, porque no puedo hacerlo, pero denunciar la corrupción. El fiscal que tiene el caso de Ruth Eleonora López es el hijo de el general Acevedo, jefe de Estado Mayor. El general Acevedo es empleado directo de Nayib Bukele. El fiscal auxiliar, hijo del general, empleado directo de Bukele. Y el fiscal general, que es el jefe del fiscal auxiliar, empleado de José Luis Merino. Señores, por casualidad, pensando mal, ¿no será que aquí está metido José Luis Merino y su mano metido en todos lados, conspirando contra Ruth? Porque en serio tenían miedo que Ruth fuera presidenciable. Lo dice Colatino. ¿Qué dice Colatino? Con la llegada de Bukele al poder, dice, el grupo empresarial entre Merino y Bukele van a secuestrar el Estado para fines personales. Desde el 2012 se lo había planteado José Luis Merino al gobierno de Funes. No se pudo hacer. Para tener un partido Estado, como sí lo había hecho la oligarquía, dice, ligada con la derecha. No lo pudieron conseguir. Pero el mismo Colatino dice que desde el 2012 viene Merino de socio con Bukele. Llega Merino al poder, llega Bukele al poder, y ahí se afianzó todo, absolutamente todo. El dinero, las investigaciones de lavado de dinero del pasado quedaron guardadas porque el fiscal Raúl Melara las había abierto. ¿Quién sustituye a Melara? Rodolfo Delgado. ¿Y de dónde venía Rodolfo? ¿De dónde? De ser empleado de Merino. Y guardaron los procesos. ¿No será que entre Merino y Bukele han metido presa a Ruth Eleonora por la gran puta? Recomienda el canal, comparte el contenido, suscríbase y dele like. La lucha apenas empieza. Los corruptos deben saber, y la vaca choca también, que nosotros seguimos.